En el corazón de la Ciudad de México, donde el caos y la multitud borran los rostros, vivía Samuel, un niño de 8 años cuya única manta era el cielo estrellado. La vida lo había dejado solo, pero no vacío. Cada mañana, al despertar en algún portal, su primer acto era de bondad, dividiendo el pan duro que conseguía con los perros callejeros que lo reconocían como uno de los suyos. Sus ojos, a pesar del hambre y el frío, guardaban una luz pura, una inocencia que el concreto de la ciudad no había logrado manchar. Samuel hablaba en susurros con su madre en el cielo, prometiéndole que siempre sería bueno, sin importar cuán cruel pareciera el mundo. Para él, la supervivencia era un tejido de pequeños milagros, una moneda encontrada, la sonrisa de un vendedor ambulante, una noche sin lluvia. Su tesoro más grande era una pequeña estampa de un ángel que su madre le había dado, la cual apretaba en su bolsillo cada vez que el miedo o la soledad amenazaban con hundirlo. A menudo se sentaba en la periferia de la Alameda Central, observando a las familias reír, no con envidia, sino con una curiosidad genuina, tratando de entender cómo se sentía el calor de pertenecer a alguien. Era un espectador silencioso de un mundo que parecía haberlo olvidado, un pequeño fantasma con un corazón que latía con demasiada fuerza. En contraste, la vida de Isabela Vargas transcurría en una fortaleza de cristal y acero con vistas a toda la ciudad. Como la CEO de un imperio inmobiliario, su mundo estaba hecho de cifras, contratos y decisiones frías. Viuda desde hacía años, había canalizado su dolor en una ambición implacable, construyendo murallas no solo en sus edificios, sino alrededor de su propio corazón. El silencio en su ático era tan vasto como su fortuna, un recordatorio constante de lo que el dinero no podía comprar. Su única conexión real con el mundo era su hijo, Gabriel, un niño de 9 años atrapado en una silla de ruedas y en una amargura que reflejaba la de su madre. Gabriel pasaba los días mirando la ciudad desde la ventana, un panorama de vidas que él no podía vivir. La enfermedad degenerativa que le había robado el uso de sus piernas también había erosionado su alegría, dejándolo cínico y resentido. Isabela, incapaz de sanar su cuerpo, intentaba llenar el vacío con los lujos más extravagantes, sin entender que cada regalo costoso era solo un ladrillo más en la pared que los separaba. Él no quería juguetes, quería un cómplice, alguien que viera más allá de la silla y la mansión, pero su madre estaba demasiado ocupada dirigiendo un imperio para notar la soledad que consumía a su propio hijo. El destino tejió sus hilos en una tarde soleada en un exclusivo café al aire libre en Polanco. Isabela estaba inmersa en una llamada, discutiendo cifras millonarias, mientras Gabriel observaba a otros niños correr. Fue entonces cuando Samuel, con el estómago vacío y el corazón lleno de esperanza, se acercó a su mesa. Con voz tímida, ofreció limpiar el parabrisas de su auto, blindado a cambio de una moneda. No buscaba lástima, solo una oportunidad. Su pequeño cuerpo estaba tenso, anticipando el rechazo que tan a menudo enfrentaba. Antes de que Isabela pudiera siquiera mirarlo, una de sus amigas, una mujer vestida de joyas y desdén, llamada Regina, chasqueó los dedos. Con una voz afilada por el privilegio, humilló a Samuel frente a todos, llamándolo un estorbo, una plaga que afeaba su entorno. La crueldad en sus palabras era un veneno que paralizó el aire. Gabriel observó la escena, sus manos apretando los reposabrazos de su silla, un sentimiento de impotencia y vergüenza ajena ardiendo en su pecho. Quería gritar, defender al niño, pero su propia prisión de silencio se lo impidió. Regina, no satisfecha con las palabras, tomó su vaso de agua helada y deliberadamente lo tropezó, derramando el líquido sobre los pies descalzos de Samuel.
El jadeo colectivo de los otros clientes fue ahogado por su risa frívola. Isabela, mortificada y desconcertada, no hizo nada. Simplemente se quedó paralizada, atrapada entre la lealtad a su círculo social y una punzada de culpa que no supo cómo procesar. Para ella, Samuel era un problema social incómodo, una mancha en su tarde perfecta, y su inacción fue la peor de las condenas. Samuel no lloró, no gritó, simplemente se quedó allí, temblando, el frío del agua subiendo por sus piernas, sintiendo el peso de cientos de miradas. El dolor de la humillación era mucho más profundo que el hambre. Con la poca dignidad que le quedaba, dio media vuelta y se alejó corriendo, perdiéndose entre la multitud. Gabriel lo siguió con la mirada hasta que desapareció, y por primera vez en mucho tiempo sintió que las lágrimas que brotaban de sus ojos eran por el dolor de alguien más. La herida emocional había sido infligida no solo en Samuel, sino en el alma de un niño que lo había presenciado todo. En los días siguientes, la imagen del niño humillado persiguió a Gabriel. Se volvió aún más retraído, rechazando la comida y la terapia. En sus pesadillas veía los ojos de Samuel, no llenos de odio, sino de una tristeza infinita. Isabela, notando el deterioro de su hijo, lo presionaba con preguntas que él no podía responder. Él no podía explicarle que la crueldad que había presenciado le había recordado su propia impotencia, su propia fragilidad. El mundo exterior, que antes le era indiferente, ahora le parecía un lugar lleno de una maldad casual e innecesaria. Samuel, por su parte, se refugió en su fe. En un rincón olvidado de un parque, le pidió a Dios no que castigara a la mujer, sino que le diera la fuerza para perdonarla. Recordó las palabras de su madre: la bondad es un superpoder que nadie te puede quitar. Esa idea se ancló en su corazón. Decidió que no dejaría que la crueldad de una persona definiera su mundo. En lugar de amargura, sintió una extraña compasión por el niño triste en la silla de ruedas, intuyendo que su jaula, aunque dorada, era tan real como la suya. Unas semanas después, el destino volvió a intervenir. Isabela había llevado a Gabriel al parque, una rutina que ambos detestaban. Mientras su enfermera estaba distraída con una llamada, Gabriel, en un impulso de desesperación y rabia acumulada, empujó las ruedas de su silla hacia una pendiente pronunciada que descendía peligrosamente hacia una avenida transitada. No era un intento de suicidio, sino un grito de auxilio, un deseo de sentir algo, cualquier cosa, incluso el miedo. La silla comenzó a ganar velocidad y el pánico reemplazó a la ira. Samuel, que estaba cerca recogiendo botellas de plástico, escuchó el grito ahogado de la enfermera. Al levantar la vista, vio la silla de ruedas fuera de control. No hubo un segundo de duda. Soltó su saco de botellas y corrió como nunca antes en su vida. Su pequeño cuerpo, impulsado por una fuerza que no sabía que poseía. El instinto de proteger a otro ser vulnerable era más poderoso que cualquier miedo por su propia seguridad. Era la personificación de la compasión en movimiento, una pequeña luz corriendo contra la oscuridad. Justo cuando la silla llegaba al borde de la acera, a punto de caer al tráfico, Samuel se lanzó al suelo. Con un impacto que le sacó el aire y le raspó la piel, se interpuso en el camino, usando su propio cuerpo como un escudo humano. La rueda delantera de la silla se estrelló contra su costado, deteniéndose bruscamente a centímetros del abismo. El sonido del metal chocando contra el hueso fue seguido por un silencio denso y pesado, roto, solo por el chirrido de los frenos de los autos que se desviaban. Gabriel se quedó sin aliento, mirando al niño que yacía en el suelo, adolorido pero decidido.
Samuel se levantó lentamente, cojeando, y en lugar de quejarse, su primera pregunta fue para él, con una voz llena de genuina preocupación: ¿estás bien? En ese instante, Gabriel no vio a un niño de la calle, sucio y pobre. Vio a un héroe. Vio a alguien que, sin tener nada, le había ofrecido todo lo que tenía: su propio cuerpo. Fue un acto de pura valentía que destrozó el cinismo que había endurecido su joven corazón. Isabela llegó corriendo justo en ese momento, el pánico helando sus venas. Al ver la escena, su mundo se detuvo. El niño que había permitido que humillaran en el café era el mismo niño que ahora había salvado la vida de su hijo. La contradicción era tan violenta que le robó el aliento. Todas sus certezas sobre el valor de las personas, sobre la seguridad que el dinero podía comprar, se hicieron añicos. El niño, mugroso, el estorbo, se había revelado como un guardián. El silencio que envolvió a Isabela, Gabriel y Samuel fue más elocuente que cualquier palabra. La enfermera se apresuró a atender a Gabriel, pero sus ojos, como los de Isabela, estaban fijos en Samuel. El niño cojeaba, con el pantalón roto y la rodilla sangrando, pero su mirada era firme y tranquila. No pedía recompensa ni reconocimiento. Su acto había sido un instinto puro, una manifestación de su carácter. Para Isabela fue como si una luz cegadora hubiera iluminado de repente la oscuridad de su mundo, revelando su propia ceguera moral. Conmovida hasta lo más profundo de su ser, Isabela tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Dejó a Gabriel con la enfermera y caminó hacia Samuel. Se arrodilló frente a él, ignorando su ropa de diseñador ensuciándose en el suelo del parque. Lo miró a los ojos y por primera vez en años se permitió ser vulnerable. Con una voz temblorosa que no reconoció como la suya, le preguntó su nombre. «Samuel», respondió él, sorprendido por la repentina atención de la mujer rica. Isabela lo llevó a una pequeña farmacia cercana. Mientras le compraba desinfectante y vendas, le pidió que le contara su historia. Sentados en una banca, Samuel habló de su madre, de su fe, de su vida en las calles, no como una tragedia, sino como su realidad. Habló sin autocompasión, con una madurez que desmentía su edad. Isabela escuchaba, y cada palabra era como una gota de agua sobre la tierra seca de su alma. Se dio cuenta de que este niño, que no tenía nada, poseía una riqueza espiritual que ella había perdido hacía mucho tiempo. Gabriel, desde la distancia, observaba la interacción. Vio a su madre, la mujer fría y distante, cuidando las heridas de Samuel con una ternura que nunca le había mostrado a él. No sintió celos, sino una extraña sensación de esperanza. Samuel había hecho lo imposible. Había roto la armadura de su madre. Cuando Isabela regresó con Samuel, Gabriel habló por primera vez, su voz apenas un susurro. «Gracias». Samuel simplemente sonrió, y esa sonrisa fue el primer rayo de sol real que había entrado en la vida de Gabriel en años. Los encuentros en el parque se volvieron una rutina. Isabela despedía a la enfermera y se quedaba ella con Gabriel, esperando la llegada de Samuel. Los dos niños formaron un vínculo inmediato. Hablaban de todo y de nada, de los sueños de Gabriel de ser astrónomo y de las historias de Samuel sobre las constelaciones de la ciudad. Samuel no trataba a Gabriel como un inválido, lo trataba como a un amigo, desafiándolo, haciéndolo reír, olvidando juntos la existencia de la silla de ruedas. Isabela observaba, sintiendo cómo el hielo en su interior comenzaba a derretirse. Pero el mundo superficial de Isabela no tardó en reaccionar. Regina, su amiga, los vio juntos en el parque y se acercó con el veneno listo. Con desprecio, le advirtió a Isabela que estaba cometiendo un error, que ese niño
solo la estaba usando para sacarle dinero, que manchaba su reputación. Sus palabras eran un eco de la sociedad clasista y vacía a la que Isabela pertenecía. Regina representaba todo lo que Isabela estaba empezando a cuestionar: la primacía de las apariencias sobre la esencia. Isabela sintió la presión de su mundo, la tentación de volver a la comodidad de sus prejuicios. Miró a Regina con su sonrisa falsa y sus joyas frías, y luego miró a Samuel y Gabriel, quienes, ajenos a la conversación, estaban absortos construyendo un castillo de ramas. Vio la risa genuina de su hijo, una risa que no había escuchado en años, y supo que no había vuelta atrás. La elección no era entre una amiga y un niño de la calle, era entre una mentira y una verdad. Con una calma que sorprendió incluso a sí misma, Isabela se enfrentó a Regina. Le dijo que Samuel había demostrado tener más valor y nobleza que todas las personas de su círculo social juntas. Le dijo que si esa era la compañía que debía mantener para conservar su estatus, prefería no tener ninguno. Las palabras de Isabela fueron un decreto de independencia, una renuncia a la superficialidad que la había aprisionado durante tanto tiempo. Estaba eligiendo la autenticidad, estaba eligiendo el corazón. Regina se quedó boquiabierta, incapaz de procesar la traición. Se fue lanzando amenazas veladas sobre cómo la sociedad le daría la espalda a Isabela. Pero a Isabela ya no le importaba. Se acercó a los niños y se sentó en el pasto con ellos, uniéndose a la construcción de su castillo de ramas. En ese momento no era la CEO millonaria, era simplemente una mujer redescubriendo la alegría de las cosas simples, una madre viendo a su hijo ser feliz, una alma sanando al contacto de otra. La transformación de Gabriel fue asombrosa. La amargura que lo había consumido se disipó, reemplazada por una nueva luz en sus ojos. Comenzó a esforzarse en su terapia física, motivado por el deseo de poder, algún día, correr junto a Samuel. El niño de la calle le había dado algo que los mejores médicos y los lujos más caros no habían podido: esperanza. Isabela, al ver este cambio, sintió una gratitud tan inmensa que la desbordaba. Sabía que debía hacer algo más, algo definitivo. Una tarde, mientras observaba a los dos niños compartir un helado que ella les había comprado, Isabela tomó la decisión más importante de su vida. Se acercó a Samuel, quien la miró con esos ojos sabios y viejos. Con el corazón latiéndole con fuerza, se arrodilló para estar a su altura. Las palabras salieron de su alma, temblorosas pero firmes, una mezcla de súplica y oferta. Le preguntó a Samuel si le gustaría dejar las calles para siempre, si le gustaría tener un hogar, una familia. «Samuel, ¿te gustaría venir a vivir con nosotros?», preguntó Isabela, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «No como un invitado, sino como parte de esta familia, como mi hijo». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada con el peso de dos mundos colisionando. Samuel se quedó en silencio, procesando la oferta. Dejar la única vida que conocía, la libertad de las calles, era aterrador. Pero la idea de tener un hogar, un cuarto, una madre, era un sueño tan grande que apenas se atrevía a considerarlo. Gabriel, desde su silla, tomó la mano de Samuel. «Por favor, di que sí», susurró. «Seríamos hermanos». Esa palabra, hermanos, fue la que selló el pacto. Samuel miró a Isabela, vio la sinceridad en sus ojos llorosos y luego miró a Gabriel, su amigo, su hermano. Asintió lentamente y una sola lágrima, la primera que se permitía derramar en mucho tiempo, rodó por su mejilla sucia. No era una lágrima de tristeza, sino de una alegría tan abrumadora que dolía. Mientras tanto, la caída de Regina fue tan rápida como espectacular. Sus comentarios maliciosos sobre Isabela adoptando a un delincuente se volvieron en su contra.
Isabela, usando su influencia de manera sutil pero efectiva, se aseguró de que ciertos socios comerciales de Regina se enteraran de algunas de sus prácticas poco éticas. El castillo de naipes de su reputación se derrumbó, y la misma sociedad que antes la adulaba, ahora la rechazaba. La justicia a veces es un eco de nuestras propias acciones. La primera vez que Samuel entró en la mansión no fue con asombro por el lujo, sino con una timidez casi sagrada. Cada paso sobre el mármol pulido se sentía irreal. Gabriel, emocionado, le hizo un recorrido mostrándole la biblioteca, la sala de cine y finalmente una puerta al final del pasillo. «Este es tu cuarto», dijo con una sonrisa de oreja a oreja. Dentro, la habitación estaba pintada de azul cielo, con una cama cálida y estantes llenos de libros y un telescopio apuntando a las estrellas. Esa noche, por primera vez en años, Samuel durmió en una cama, bajo un techo, protegido del frío y del miedo. Antes de dormir, se acercó a la ventana y miró las estrellas. Habló con su madre, contándole todo, asegurándole que había encontrado un nuevo hogar, una nueva familia. Sintió una paz que nunca antes había conocido. En Midland Center, el cuarto de al lado, Gabriel también dormía profundamente, con una sonrisa en el rostro, sabiendo que ya no estaba solo. Isabela, desde la puerta, los observaba a ambos, su corazón finalmente completo. 2 años después, la mansión ya no era una fortaleza fría, sino un hogar vibrante lleno de risas. Samuel, ahora con 10 años, era un estudiante brillante, devorando conocimiento con una sed insaciable. Gabriel, con terapia intensiva y una voluntad de hierro inspirada por su hermano, había logrado algo que los médicos consideraban un milagro. Podía ponerse de pie y dar pequeños pasos con la ayuda de aparatos ortopédicos. La alegría en la casa era palpable, una prueba viviente del poder transformador del amor. Pero Samuel nunca olvidó de dónde venía. Con la ayuda de Isabela, crearon una fundación para ayudar a los niños de la calle. Cada fin de semana, la familia entera iba a los refugios. Un sábado, Samuel se sentó junto a una niña pequeña y asustada, recién llegada de las calles. Sacó una barra de chocolate de su bolsillo, la partió en 2 y le ofreció la mitad, exactamente como alguien lo había hecho por él. Le sonrió y le dijo que todo iba a estar bien, que la esperanza existía. El ciclo de la bondad se completaba. Isabela, observando a sus hijos, reflexionó sobre el increíble viaje que habían emprendido. Se dio cuenta de que su verdadera riqueza nunca había estado en sus cuentas bancarias, sino en la capacidad de abrir su corazón. Había creído que estaba rescatando a un niño, pero la verdad era que Samuel, con su fe inquebrantable y su espíritu puro, los había rescatado a todos ellos de sus prisiones de soledad y amargura. Había sanado a su familia de la manera más inesperada. La imagen final de su nueva vida era la de una tarde de domingo en el jardín. Isabela leía un libro mientras Gabriel, apoyado en Samuel, intentaba patear una pelota de fútbol. Tropezaron y cayeron juntos sobre el césped, riendo a carcajadas. Eran solo una familia, imperfecta y real, unida no por la sangre, sino por la elección, por la gracia y por un milagro que comenzó con un acto de crueldad en un café y fue redimido por el corazón valiente de un niño de la calle.